¿Qué tal amigos de RPP Noticias? Mi nombre es Laura Masifuen y estoy encantada de acompañarlos en un nuevo episodio de RPP Salud, tu programa de salud, de ciencia, en Internet, siempre basados, como ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, en ciencia y evidencia. Esta semana quisimos hablar sobre la situación en China, en el país asiático donde se reportaron los primeros casos, hasta donde conocemos, de la COVID-19. Y hace unos días, hace unas semanas, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que las estrategias que estaban aplicando para contener un nuevo brote que estaba sucediendo, sobre todo en las principales ciudades, Shanghái y Beijing, era un poco insostenible. Así que quisimos, por curiosidad natural, hablar con alguien que está en el lugar y que nos cuente cuál es la situación verdadera que está viviendo el país asiático. Así que le damos la bienvenida a Patricia Castro. Ella es doctora en antropología peruana que vive hace muchos años en China, así que estamos muy contentos de que nos acompañe hoy día en el programa. ¿Cómo está, doctora Castro? Bienvenida a RPP Salud. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Doctora, creo que la primera pregunta de cajón es, ¿qué está pasando en China con este nuevo brote? En realidad ha cambiado mucho la situación este año, porque hasta el año pasado China estaba experimentando una nueva normalidad bastante normal, en el sentido de que ya solamente las mascarillas prácticamente era lo único, casi obligatorio. Pero a inicios de este año, con la llegada de la subvariante BA2 de Omicron, todo cambió. Empezó por el norte, por las provincias del norte, especialmente una provincia llamada Jilin, bajó hasta varias provincias chinas, pero la crisis más fuerte fue en Shanghai, que ya tiene más o menos poquito más de 2 meses en confinamiento estricto, con la política que también es bastante estricta, ¿no? COVID cero dinámico. COVID cero. El virus en abril más o menos se detectó también en Beijing y entró también otro proceso en Beijing de pruebas masivas. Sin embargo, justo este fin de semana, las autoridades acaban de anunciar que ya se controló el virus en Shanghai y ya se controló el virus en Beijing, que han sido los dos virus, digamos, los dos brotes más riesgosos de todo el territorio chino. Ahora, cuando hablamos de política cero COVID, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las políticas o cuáles son las intervenciones que tiene el país, el Ministerio de Salud del país, para controlar la expansión del virus y por lo tanto que el brote siga creciendo? La estrategia se basa en un principio, la convivencia o la no convivencia con el virus, ¿no? En los países occidentales, en casi todos los países, se aplica la convivencia con el virus. Por supuesto, apoyado en las vacunas, por un lado, y los cuidados en general. Sin embargo, en China es todo lo contrario. Se aplica el principio de la no convivencia con el virus. O sea, no vamos a convivir con el virus, eso es algo que las autoridades chinas han dicho desde el primer momento. Para lograr esta no convivencia con el virus, por supuesto, hay que tener un índice, una tasa de vacunación bastante alta. Entonces, se ha ido trabajando en esta tasa de vacunación. Pero además, hay otras políticas bastante restrictivas, por ejemplo, los confinamientos. Estos confinamientos han sido localizados a partir de, sobre todo, la llegada de la subvariante BA2, que ha sido muy fuerte y de muy rápido contagio. Entonces, ahí está la primera diferencia. La segunda diferencia, haciendo la comparativa con Perú, es que en China, una persona que es contagiada inmediatamente es separada del grupo. Es decir, y esto es obligatorio, ¿no? Tiene que eh, trasladarse a un lugar especial que le llaman algo así como un establecimiento de salud, ¿no? Y allí tiene que pasar, digamos, todo su proceso. Aunque este proceso sea, digamos, pequeño o incluso solamente asintomático, ¿no? Y no tiene capacidad de elegir. Y esa es la diferencia. Ese es un punto importante, doctora, porque al pensar o al saber que se están llevando a las personas, eh, obviamente positivas, a un lugar apartado para evitar que se siga contagiando a la comunidad, se habla también de que hay como un muestreo constante, es decir,
de parte del gobierno siempre se hacen pruebas, ¿verdad? Para estar como atentos sobre cómo va epidemiológicamente una zona, si es que hay casos, muchos más casos, menos casos, pero hay una política de muestreo de parte del gobierno. Es decir, se encargan de tomar pruebas con regularidad para identificar estos casos, ¿verdad? Sí, definitivamente, especialmente tras la llegada de esta subvariante BA2, eh, ha habido pruebas masivas, ¿no? De ácido nucleico, que son las pruebas moleculares en realidad, ¿no? Y estas pruebas se están aplicando cada 48, cada 72 horas en el caso de, digamos, residentes que no están en confinamiento. Los que están en confinamiento han sido alrededor de 24 horas. Y esto también, otra vez, es obligatorio. Eso quiere decir, por ejemplo, los que no están en confinamiento, como yo, Ujú. cada 2 días tenemos que hacernos la prueba. Si no nos hacemos la prueba, entonces, si no tenemos ese resultado, no podemos ingresar a ningún espacio público, ni subir a un transporte, por ejemplo, ¿no? Y Aunque todo está bastante restringido. presentan el resultado de la prueba al ingresar a estos lugares. O sea, ustedes también deben Exacto. presentar el certificado de vacunación como aquí, además, No, en y en realidad, ese caso sumado a las pruebas, o solamente prueba. bueno, en realidad no, se tiene en el celular una aplicación que se llama el kit de salud o la aplicación de salud. Y hay que escanear un código QR e Ujú. inmediatamente sale el historial de la persona que está escaneando y a través de un sistema de semáforo, ¿no? Verde, rojo, amarillo. Si uno ha estado en contacto con alguna persona contagiada, probablemente va a salir amarillo. Eso quiere decir Mm. que hay que volver a casa hasta esperar resultados. Si sale rojo, bueno, ya hay que ir al hospital, Que ¿no? no debería Pero estar en si la sale calle, más bien. verde, no, sí, si sale verde, solo si sale verde, ¿no? Se puede ingresar a ese espacio público. Bueno, y todo eso, esa aplicación está instalada en el celular. Y allí también están los reportes del ácido nucleico. Cada vez que uno se saca una prueba, los resultados llegan directamente a la aplicación. Y eso es lo que uno va enseñando Mm. si quiere ingresar a un espacio público o subir a un transporte público. Y además, si uno no va a hacerse las pruebas, porque son cada 48, cada 72 horas, entonces, digamos, en 2 días tengo que hacerme una prueba y no la hago, ya inmediatamente sale bloqueado. Por lo tanto, no puedo ingresar. Ningún espacio público me va a admitir. Tengo que volver a casa. Mm. Es un confinamiento al revés, ¿no? Uno no se queda en la Claro. casa, pero todo el resto está cerrado para alguien que no ha tomado, por ejemplo, las pruebas de ácido nucleico. Que es, o sea, como usted dice, es todo lo contrario a lo que nos sucede acá, porque aquí en Perú al menos, lo que nos restringe de entrar a diversos establecimientos públicos, que son obviamente cerrados, es el carnet de vacunación. Si no tenemos las 3 vacunas, las 3 dosis, en algunos casos 4, no podemos ingresar a los establecimientos públicos. Y a propósito de esto, de la vacunación, ¿cómo va la vacunación en China? ¿Cómo va? Para empezar, ¿con qué vacunas se están vacunando las personas en el país? ¿Y cómo va el proceso? En China, desde un inicio, se usa solamente vacunas de fabricación nacional y de un tipo en particular, que son las vacunas de tipo inactivadas. La mayor parte de la población tiene este tipo de vacunas inactivadas. Sin embargo, no son el único tipo, también se están manejando otras y están en estudios las vacunas ARM mensajera, por ejemplo. La Ujú. vacunación en China ha avanzado muy, muy rápido desde más o menos diciembre del 2020 en adelante. Sin embargo, es muy distinta a cómo se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el Perú. En el Perú se empezó por los adultos mayores, ¿verdad? ¿No? Los Ujú. adultos y ha ido bajando hasta los más jóvenes. En China se Sí. empezó por los jóvenes y escalando hacia los adultos mayores. ¿Y Eh, por qué este fue esa proceso, estrategia así? O sea, a la porque inversa. China, porque hay varios motivos. El primero era que se pensaba en ese momento que los jóvenes eran los principales canales de transmisión. Por lo tanto, tenían que estar vacunados para no seguir continuando esta cadena de propagación del virus. Por otro lado, también los ancianos, la gente y sobre todo las personas de
que tenían alguna enfermedad subyacente no estaban expuestas al virus porque no salían de sus casas. Y dentro del país el virus estaba bastante controlado porque prácticamente China cerró fronteras. Claro. Por lo tanto, se prefirió empezar con los jóvenes e ir avanzando porque tampoco se tenían muchos resultados sobre los efectos de la vacuna. Eso fue uno de los principales motivos, ¿no? La vacunación ha avanzado bastante bien en China. En realidad ya 2 dosis más refuerzo es básicamente, digamos, lo que una buena parte de la población tiene. El problema radica es que la población vulnerable, es decir, las personas ancianas, tercera edad, subyacentes, la tasa de vacunación en esta población sigue siendo muy baja, 60%, 70%, no llega a 80%. La mayor parte de este grupo no ha completado incluso el programa de 2 dosis más refuerzo, sino solamente una dosis, a veces 2 dosis, y no han llegado al refuerzo. ¿Y esto Ese por es qué el sucede? principal problema. ¿Por qué los adultos mayores Hay, no están participando tan activamente del proceso de vacunación? hay varias razones, hay varias razones. La primera de ellas es que los adultos mayores no confían en las vacunas, no confían en los efectos secundarios de las vacunas. Es lo primero. Lo segundo es que ellos sienten que ya están protegidos. Si están dentro de un espacio, y eso es antes la llegada de Omicron, ¿no? Donde no había virus, estaban libres de virus, entonces sentían que no había necesidad todavía de vacunarse, ¿no? ¿Saben? Y tampoco pensaban viajar, entonces se sentían muy seguros, ¿no? Y lo tercero es que algunos adultos mayores que empezaron la vacunación sufrieron de algunos efectos secundarios, pero no necesariamente a causa de la vacuna. Lo han explicado muy bien los médicos chinos. Lo que sucede es que esta población en realidad sí está muy expuesta a desarrollar distintos tipos de enfermedades, pero con o sin vacuna. Claro. Entonces, sucedía que cuando un adulto mayor se vacunaba y después desarrollaba una enfermedad, rápidamente se vinculaba a esa enfermedad a la vacuna, Con la que no era vacuna, necesariamente un efecto de la vacuna. per se de Y la esto vacuna. sí, esto se expandió muy rápido y bueno, los adultos mayores en una gran proporción fueron muy reticentes a vacunarse hasta el final. Y ahora que usted menciona esto de los efectos secundarios, y que claro, los médicos chinos han sido claros en que no necesariamente están asociadas las patologías de la edad, que naturalmente pueden suceder con efectos de la vacuna. ¿Cómo es la comunicación de la ciencia, de la salud en China? ¿Cómo llega el Ministerio de Salud, el gobierno en general, a comunicarle las nuevas medidas? Y en este caso, por ejemplo, cuando se dio el confinamiento completo en Shanghái, a sus ciudadanos que esto iba a pasar y realmente acatan así a cabalidad las normas. ¿Cómo toma la sociedad china estos nuevos brotes y cómo reciben la información del gobierno? Por parte de las autoridades informan todos estos temas a tiempo y de manera progresiva y están constantemente explicando el tema, especialmente a estos grupos vulnerables, ¿no? En general, ¿no? Y a través de distintos canales de comunicación. De hecho, todos los medios de comunicación le pertenecen al Estado. Por lo tanto, tiene muchos canales para transmitir el mensaje. Ahora, eso es por un lado. El problema, o mejor dicho, lo que sucede en China es que buena parte de la población está de acuerdo con no convivir con el virus. O sea, esta idea de no convivencia con el virus es muy apoyada por la población, porque se ha sentido muy segura, sobre todo en el 2020 y 2021. Por lo tanto, no quieren cambiar la estrategia. Ahora, este último año sí ha sido, digamos, un choque muy fuerte por el confinamiento en Jilin y en Shanghai, especialmente el caso de Shanghai. Pero a pesar del confinamiento, a pesar de todo estos, digamos, esta situación tan adversa, siguen pensando que no convivir con el virus es la mejor estrategia y que China debe continuar con esta política. Pero por otro lado también ya estamos viendo grupos de residentes, sobre todo de Shanghai,
que han protestado contra estas medidas, Sí, ¿no? claro. No están de acuerdo. Ahora, lo interesante aquí también es que la mayor parte de esas protestas no van directamente al gobierno como autoridad central, sino van a las autoridades locales. Entonces, la población culpa a las autoridades locales de no haber gestionado bien el virus en el caso de Shanghai. Y se diferencia, se hace, esto es bastante peculiar en China, ¿no? Se cree que el gobierno central sí ha dado buenas políticas, pero el gobierno local, en este caso de Shanghai, no ha sabido cómo manejar el virus, que no es necesariamente ese el caso, ¿no? Pero digamos, es el argumento más fuerte entre la población. Cuando habla de autoridad local, ¿se refiere a alcaldes? ¿Cómo es el organigrama de pronto para que la audiencia que nos está viendo entienda? Porque para nosotros autoridades locales son alcaldes distritales, de pronto, como decir, el gran alcalde de Shanghái, como el símil del alcalde de Lima. ¿Cómo es la figura ahí? Claro, en el caso de China es muy particular, ¿no? Porque China es un país unipartidista, un solo partido, de hecho, que acaba de cumplir 72 años en el poder desde la fundación de la República Popular China hasta hoy, y acaba de cumplir un siglo de fundación, tiene una presencia muy importante en la política china. Y se nota también a partir de las instituciones. Existe también en China, sí, todo este sistema de gobierno, alcaldes, autoridades a distintos niveles, pero paralelamente también existen las autoridades del partido. Y esas autoridades del partido a veces están incluso por encima de las autoridades del gobierno. Aunque hay que reconocer que las autoridades del gobierno y las autoridades del partido, todos son del partido. Y todos Claro. son miembros del partido también, ¿no? Sin embargo, existe esta pequeña división, que es muy aceptada también por la población, ¿no? Tienen otra forma de interpretar, por ejemplo, el gobierno, ¿no? ¿No? Mm. Y en el manejo del brote lo estamos viendo. El apoyo, es interesante, el apoyo al gobierno central sigue estando bastante fuerte, sobre todo en los índices de aprobación, pero desaprueban la estrategia que se ha llevado a cabo en Shanghai. En algún momento, usted, cuando conversábamos previamente antes de grabar el programa, me mencionó el tema de las vacunas y quería volver un poco a eso porque me decía que hay o sea, las vacunas, las únicas vacunas que se utilizan en China son vacunas que se producen en el país. Es decir, no vamos a encontrar que el gobierno aplique, como sí se hace acá en la estrategia de vacunación en el Perú y en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Vacunas, por ejemplo, de laboratorios externos como Pfizer, Moderna. Mm. De pronto, ciudadanos chinos sí han tenido la oportunidad, quizás, no lo sé, ahí usted me contará, de viajar y sí, vacunarse, o todos confían mucho en la producción de sus vacunas y en el conocimiento y en la producción científica del país. ¿Cómo es esta situación con respecto a la vacunación? No se puede decir qué vacuna uno recibe, ¿no? Eso es por un lado. En China solamente se aplican las vacunas de fabricación china. Entonces, todos los residentes que acceden a las vacunas, ¿no? Porque la vacunación no es obligatoria en China, es voluntaria. Todos los que se vacunan reciben un tipo de vacuna, pero no saben hasta el momento que se vacunan qué tipo de vacuna están recibiendo, o mejor dicho, qué marca están recibiendo, ¿no? No lo saben, eso es lo primero. Las personas que se han vacunado afuera, digamos, ¿no? Chinos que residen en el exterior y que después han vuelto al país, ¿no? Han tenido que pasar todos por una etapa de ¿Cuarentena? previa, no han podido ingresar directamente a las ciudades porque, exacto, han tenido que hacer unas cuarentenas, a veces de 2, 3, 4, 5 Wow. semanas, ¿no? Y sí es válida las vacunas que se han administrado fuera, pero tienen que completar sus dosis con Ah, o vacunas sea, es chinas, decir, ¿no? Y no hay ingreso de las vacunas extranjeras a Es decir China que, por ejemplo, actualmente, ¿no? perdóname, solamente Está, para salir de la duda, si y sí, nos han claro, vacunado, si yo soy ciudadana china y me he vacunado y me vacuné fuera con Pfizer, ¿tengo que volver a vacunarme? O sea, como empezar de cero mi proceso de vacunación, mi calendario de vacunación, o no, cómo es. no, no. En la mayor parte de los casos han completado, porque claro, recuerda que
las vacunas han sido, hasta ahora llevamos 2 más un refuerzo, ¿no? En algunos casos son 2 más 2 refuerzos. Han completado su programa de vacunación ya en China. Pero no ha sido muy sencillo el ingreso a China, porque después del brote de COVID del 2020, prácticamente China ha cerrado fronteras y solamente se permite el acceso de ciudadanos chinos en el exterior que están volviendo a su país, o diplomáticos, ¿no?, que llegan al país por misión, pero después está cerrado las visas de turismo, están cerrados otros canales, ¿no? Y también de directores de empresas transnacionales en China. O sea, también se les ha si un permitido el peruano ingreso, pero quisiera nadie ir más. en estos días a China, no puede ingresar. Probablemente no, porque no, hasta ahora no se ha abierto el sistema de visas, ¿no? Porque necesita una visa. Yo puedo, por ejemplo, como peruana aquí en China, yo puedo salir de China, no tengo ningún problema para salir. El problema es si quiero volver. Si quiero volver, entonces probablemente Un poco más tenga complicado. algunos Pero entonces obstáculos, ahí ¿no? se demuestra que la política de cero COVID se la toman realmente en serio y a nivel como carta cabal. O sea, sí o sí están mega protegiendo a la población porque hay un sentido, como usted me decía, de comunidad, no tanto de sálvese quien pueda, sino es salimos de esta todos juntos. Bueno, en realidad son varios factores, ¿no? El gobierno ha reconocido varias cosas. Primero, ha reconocido que eh, la mayor parte de la población china no ha podido desarrollar, digamos, la inmunidad de rebaño porque no se contagió, no tuvo los contagios que así, por ejemplo, ha sucedido en el Perú, donde la mayor parte de gente se ha contagiado al menos una vez. Eso no ha pasado en China, más allá de la gente de Wuhan o este año, Shanghai, Jilin, no ha pasado, ¿no? Hay mucha gente como yo que nunca nos hemos contagiado, entonces no se ha desarrollado una inmunidad del rebaño. Otra cuestión muy importante que el gobierno lo reconoce es que la población es muy grande, son 1.450 aproximadamente, ¿no?, de población, millones de población. Entonces, el porcentaje de las personas que se pueden enfermar Muy alto. también va a ser muy alto. Por lo tanto, no existe, hay una escasez de recursos médicos para atender a una población tan alta si se desata un brote. Y eso las autoridades lo han reconocido, ¿no? Otra cosa que también han reconocido las autoridades es que este grupo vulnerable, ¿no?, de adultos mayores que no han completado sus vacunas y que además han recibido vacunas inactivadas, quizás no estén suficientemente protegidos para una ola muy grande si esto De se vuelve Omicron. masivo, ¿no? Si hay un brote como el de Shanghai, por ejemplo, la prueba está en que en Shanghai el gran porcentaje de muertes, de estas 500 muertes es la respuesta de esta ola, pues la mayor parte de ellos son ancianos o personas con enfermedades subyacentes. Y bueno, hay muchos estudios también de parte del gobierno que no se puede permitir el gobierno, ¿no?, cambiar la política en este momento, porque tiene muchos limitantes. Y esa es una de las principales razones. Entiendo. Muchísimas gracias, doctora Castro, por habernos acompañado en RPP Salud para entender un poquito más de qué es lo que está sucediendo en China. Muchas veces nosotros vemos lo que sucede en Europa, lo que sucede en Asia, como una especie de visión a futuro de lo que podría sucedernos a nosotros, pero parece que ese no va a ser el camino, al menos aquí en el país. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ha sido la doctora Patricia Castro. Ella es doctora en antropología peruana que vive hace muchos años en China, que nos ha ayudado a entender un poquito más el contexto del país asiático. Y conmigo será hasta la próxima. No se olviden de suscribirse al canal de RPP en YouTube, porque van a encontrar no solamente este programa, sino también muchos más. Tienen Vital, que conduce Lucía Barja, tienen el análisis internacional con Adriana Chávez, tienen Pro Gamers con los chicos de tecnología, Alberto Nishiyama, Leo, etcétera. Así que por favor no se pierdan ese contenido, suscríbanse ya y conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.